las 8:52 30 segundos. Seguimos platicando con el licenciado José Antonio de la Vega Smitia, secretario de Transporte en el Estado. ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál es el tema de temas en el asunto del transporte, Pepe Toño? Mira, Chuy, de lo... Móviles, bus, taxis... Mira, hay una serie de problemas estructurales que tienen que ver con este asunto de la modernización del transporte. Se inició todo un proceso desde 2008 que sigue todavía en curso, aún en 2012 y se espera continúe en 2013, de tratar de ir modernizando todo el parque vehicular, irlo adaptando a nuevos esquemas de modernización, de mejor prestación del servicio, con unidades que respondan a las expectativas de los usuarios, ¿no? Tenemos el ejemplo del Transbús, que fue una de las principales políticas públicas que anunció el gobierno de Granier. El esquema evidentemente es positivo desde el punto de vista que se sustituyen las viejas combis que tenían saturado toda la vialidad del municipio de Centro, altamente contaminantes, con vehículos de más de 10 años de antigüedad. No había ningún orden en las cuestiones de troncales, es decir, en horas pico pasaban pocas y en horas no pico pasaban miles de combis. Estaba totalmente desordenado la prestación del servicio. Entonces la idea de hacer el sistema Transbús a través de empresas privadas, donde los antiguos socios de las combis pasan a ser socios de las empresas que se constituyeron primero, una sociedad anónima en el corredor Méndez 27 de febrero y una sociedad cooperativa en el corredor de Universidad de Ciudad Industrial. Entonces, posteriormente se crean otras nuevas empresas de Transmetropolitano, de Pomoca, y luego la de Playas del Rosario. Está en vías de constitución la que va a ir a Oculzapotlán, y una nueva empresa que se constituyó de las Mercedes, que también entra por el corredor de Playas del Rosario hacia Villahermosa hasta el reclusorio. Entonces, todas estas empresas privadas, hay el compromiso por parte del gobierno de darles los apoyos financieros para la constitución de las empresas, para que arrancaran este nuevo esquema de modernización. ¿Qué son los apoyos financieros, Pepe Toño? Pues es dinero a través de un fideicomiso que se creó desde el 2007 prácticamente entra en operación en 2008. Es un fideicomiso con dinero público para apoyar todos estos esquemas, porque se supone que las empresas pues no se van a constituir por sí solas. Hay una serie de gastos como cuestiones notariales, cuestiones que tienen que ver con la organización interna de los socios. Un empujón, por decir. Ese era el esquema inicial. ¿Pero además subsidio? Sí, el subsidio es aparte, porque el subsidio tiene que ver con el compromiso del Estado y de los prestadores del servicio para que a los estudiantes, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad se les pueda cobrar la mitad del pasaje. Entonces el subsidio trata de atender esta parte que ellos dejan de percibir por cobrarles la mitad a estos grupos de la sociedad. En consecuencia, el subsidio va a correr aparte, y aparte es el fideicomiso del Transbús. Entonces, ahora estamos encontrando una serie de problemas porque pues las empresas no han sido todo lo rentables que quisiéramos que fueran. Es decir, se les dio el empujón, pero hemos tenido ahora que estarles apoyando en una serie de sus gastos operativos. Me parece que el gobierno ha hecho lo correcto en la idea de que se vayan perfeccionando, de que vayan aprendiendo a ser empresarios, que vayan aprendiendo de alguna manera a mejorar sus procedimientos internos, sus recursos humanos, sus gastos operativos. Sin embargo, la nómina de los gastos de las empresas pues es muy inflada, dependen mucho del subsidio que les estamos dando, y lo que queremos hacer para apoyar a los socios de estas empresas es que puedan ser más eficientes y, en la medida de lo posible, hacia el mediano plazo, poder ir quitando recursos del Estado para que ellos vayan siendo más eficientes en su recaudación de sus ingresos propios para pagar sus gastos operativos y le cueste menos dinero al gobierno. Ese sería el esquema ideal, así fue concebido. Vamos a trabajar, la instrucción del gobernador es... ¿Qué tan lejos están de ese esquema ideal? Bueno, recordemos que se están todavía constituyendo los demás corredores, el de Oculzapotlán, que va apenas a entrar en operación, el de las Mercedes. Pero vale la pena instrumentar los demás corredores
que eso es servicio y es loable, porque es no perder de vista, ¿no? ¿Para qué es esto? Para darle el servicio mejor y el más adecuado a la gente. Sin embargo, vale la pena en este momento echar a andar otras rutas cuando esto que se tiene hoy no están debidamente instrumentadas. Esto es, alguien me decía, eso del Transbús, excelente idea, pero muy mal instrumentada. Sí. Bueno, lo que tenemos que hacer es una revisión y un diagnóstico real, Chuy, de las situaciones en las que están operando las empresas. Pero vale la pena echar a andar unas nuevas cuando las otras todavía no. El primer problema que enfrentamos ahorita de todo este esquema de modernización es que los recursos son limitados para el ejercicio 2003. Entonces probablemente algunos de esos proyectos tengan que tener un diferimiento en el tiempo. No los vamos a poder echar a andar en 2013 por falta de recursos, porque hay que apoyarlos para el enganche de los camiones. La idea es siempre, el acuerdo hablaba de pagar los enganches y que ya la empresa fuera pagando las letras a las empresas que proveen los camiones, que les venden los camiones a los socios. En consecuencia, estamos en este proceso haciendo un diagnóstico muy puntual de nuestros recursos presupuestados para 2013 y los gastos que generaría el entrar en operación todas estas empresas de los nuevos corredores. Entonces no va a ser algo sencillo, va a ser algo complicado. Ellos en este momento, muchos de ellos siguen operando todavía bajo el esquema hombre camión o hombre combi o hombre sprinter o urban. Es definitivo que el Transbús vino a cambiar un poco la fisonomía del propio sistema de transporte. La gente va más seguro, los accidentes han disminuido, la gente va con aire acondicionado, tienen seguro de viajero, se les da capacitación a los choferes. Se trató de hacer un esquema de estas troncales para que la gente pueda transbordar en rutas y no tengas que caminar mucho para hacer un transbordo de Transbús y Transbús. Entonces me parece que el esquema es positivo, mucho de eso es rescatable y debemos preservarlo, y obviamente el modelo se trata de implementar hacia todo el sistema urbano y suburbano de lo que es el municipio de Centro y de todas las rutas y las colonias que vienen de las rancherías del municipio hacia que convergen dentro de la capital hacia las zonas de afluencia. Entonces el esquema no es malo, Chuy, lo que ha fallado. ¿Lo van a continuar ustedes? Bueno, ahorita de momento está presupuestado en 2013 apoyarles en algunos gastos, pero los recursos son limitados. Entonces tenemos que ir revisando este esquema en lo inmediato para que en la medida de lo posible pueda ir dejando de ser tan oneroso para los recursos públicos que el Estado destina. ¿Quitar los subsidios? No, el subsidio ese está presupuestado, siempre se ha dado porque... ¿Es cómo se llama? ¿Apoyos? ¿O qué? ¿Cómo se llama? Es un subsidio para que ellos puedan seguir cobrando las tarifas a los estudiantes y a los grupos vulnerables que mencionábamos. Y el fideicomiso Transbús, que es otra forma de subsidio, ese es el que nos interesa disminuir porque además es el más grande. Los gastos de operación de las empresas han sido muy elevados y hemos tenido que entrar, evidentemente, a rescatar todo este esquema. Yo creo que ellos están conscientes de la problemática. Yo me reuní con los dos líderes y con todos los líderes de las uniones que integran las empresas de Transbús, tanto la sociedad anónima como la sociedad de cooperativa, y hemos hablado de la problemática existente. Están conscientes de que requieren mejorar sus prácticas internas empresariales para que puedan operar como una empresa rentable, profesional, que deje recursos. Pero quiero decirte que el esquema es rentable, porque lo era antes. Inclusive, cada uno de ellos antes, cuando tenía su combi, tenía que administrar su chofer, tenía que pagar su gasolina, tenía que guardar recursos para la reparación y el mantenimiento de la combi, y aparte de eso comía su familia y comía la familia del chofer. Entonces ahora no puede ser posible que con un nuevo esquema de mayor rentabilidad pues resulte que la empresa no tiene los dividendos que debería tener, ¿no? 1, 2 años, ¿cuánto tiempo para que esto marche correctamente, para que esto esté ya regularizado y trabajando a como debe ser, como decías tú hace un momento, lo ideal? Pues mira, Chuy, no podría yo en este momento decirte un plazo, porque estamos, como lo decía el gobernador, escuchaba ahorita en la mañana, todavía en el proceso de entrega y recepción. Hoy todavía van a recibir varias de las direcciones que se ha venido programando con la Contraloría, y yo creo que en esta semana debemos haber terminado. Estamos revisando toda la documentación a detalle, con lupa, de lo que recibimos, ver si todos los activos físicos
que nos dicen en las actas que están, verdaderamente están, los vehículos, las plazas, todos los aspectos normativos, en fin, todos los procedimientos que se hicieron para los otorgamientos de concesiones, de placas, permisos, etcétera, todo se haya hecho conforme a derecho, como nos lo están diciendo en los documentos. Entonces eso nos va a llevar todavía algún tiempo, y posteriormente vamos a entrar ya en el diagnóstico, independientemente que yo ya me estoy formando una opinión por la información que he venido recabando de las reuniones que he tenido con los líderes de los taxistas, de los pochimóviles, de los líderes del Transbús, de las dos empresas más importantes, y todavía tengo una agenda muy pesada de reuniones con todos los demás líderes transportistas de todo el estado, porque es, te digo, una secretaría normativa muy importante, pero con poco personal para atender la alta responsabilidad. Son de los temas que vamos a ir planteando gradualmente con el gobernador para ir fortaleciendo la secretaría, no únicamente con personal más capacitado, implementar también modalidades para combatir la corrupción. Hoy es el día 14 de este nuevo gobierno. Hoy arranca el día 14 de este nuevo gobierno. A la semana, a los 5 días, a los 10 días, ya había mucha gente queriendo que esto cambiara como si fuera por arte de magia. Muy difícil que esto suceda, muy difícil que lo pueda lograr cualquier gobierno de cualquier parte del mundo. Sin embargo, se tienen que ver señas al respecto, se tienen que ver visos de que esto tiene camino, tiene rumbo, de que se están haciendo las cosas bien. Hay un tema que es muy importante y que hace grande ruido en la secretaría que tú jefaturas, que es los pochimóviles. Los ves por todos lados, los ves en todas las rancherías, pueblos, poblados, etcétera, etcétera. Y a veces los ves que van la gente sin protección, que van, al fin de cuentas se sigue siendo una moto, ¿no? Que jala un carrito, pero es una moto. Ves que no llevan a veces las luces, etcétera, muchas cosas, y muchos más se quejan de que hay una lucha ahí encarnizada entre los que se supone que son legales y los que se supone que no son legales. ¿Cómo meter en orden, cómo ordenar esto correctamente? Incluso pochimóviles que se salen de sus rutas, algunos que incluso agarran lugares peligrosos como carreteras, y por supuesto ponen en peligro su integridad y a quienes lleven por ahí. Sin duda, Chuy, es un tema muy complejo, porque no es solamente ese esquema que mencionas ahorita de pochimóviles, lo es también para los taxis, lo es también para las combis. O sea, hay invasión de rutas, hay taxis piratas, hay combis piratas, camiones piratas. Entonces el esquema se reproduce en todo el sistema estatal de transporte, y no es, y da mucha pena decirlo como mexicano, un esquema exclusivo de Tabasco, es un problema nacional en el Distrito Federal. A la entidad que tú vayas y te reúnas con los ciudadanos o con los transportistas, todos se van a quejar exactamente lo mismo. Pero también es cierto una cosa, Pepe Toño, y yo me doy cuenta de esto, y es claro, bueno, pues te cruzas la frontera con Estados Unidos y de repente te portas como un ciudadano ejemplar, porque sabes que ahí te aplican la ley, se acabó, te la aplican, no es que estén muy contentos de cumplirla, es que te la aplica. Claro. Bueno, pues qué gusto me daría que cualquier chiapaneco, campechano, veracruzano se cruzara la frontera con Tabasco y aquí se portara como ciudadano ejemplar, porque aquí sí le aplican la ley. Sí. Yo creo que es cuestión de aplicar la ley y de escribir las que falten por hacerse, porque son nuevas modalidades en algunos casos, ¿no? Este tema de los pochimóviles quizá es un poco más complejo que el de los otros automóviles por la cuestión de la seguridad. Si tú ves un taxi pirata, pues está generando un problema de economía a los que son legalmente concesionados, los que tienen permisos legales, pero de alguna manera pues vas en un vehículo igual que los que están legalmente concesionados. Sin embargo, en el pochimóvil el pirataje ha crecido muchísimo. Es un problema también que atiende a la problemática económica del país, del estado. Son medios de subsistencia de la gente. Es exactamente el mismo problema del ambulantaje. O sea, te ves que miles de puestos de ambulantes, y se ha venido dando una incapacidad administrativa del Estado y la piratería en general. Y la piratería en general. Entonces, no es un problema sencillo. Aquí te traigo, por ejemplo, una gráfica de los recursos humanos de la Secretaría. Por ejemplo, en el total de los empleados que tenemos son 232, 18 sindicalizados, 210 de confianza y 4 de honorarios. En estos de confianza hay
40 supervisores, mejor conocido como inspectores del transporte. Eso es todo lo que tenemos, 20 por turno. Es decir, es para inspectores de todo. Inspectores de transporte que deben de estar en la calle y en todos los municipios haciendo operativos precisamente para vigilar que se cumpla la ley de transporte. Entonces, por ahí tenemos un problema. No te dan, pero ni para empezar. Por ejemplo, para darte una idea, en 2012 se hicieron 220 operativos en todo el año y 100 en el resto, solamente en Villahermosa, en el centro, y 100 en el resto de los municipios, es decir, 320 operativos, en los cuales se levantaron 548 actas de infracción de esta manera: circular sin elementos de operación 165, conducir sin licencia de chofer 56, en todo el estado en un año. Es decir, es una broma. No tenemos la capacidad para poder tener dientes para controlar todo el sistema de transporte. En consecuencia, y en alianza con Policía Estatal, por supuesto, de Caminos. Mira, la Policía Estatal de Caminos participa en operativos junto con la Policía de Seguridad Pública Estatal. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un operativo donde hay grupos de piratas, pues ellos se agrupan y suelen ser a veces grupos violentos. Ha habido accidentes lamentables, inclusive por ahí me comentaban que en Tenosique hace algunos años persiguieron a uno de los coches de los supervisores de transporte y en la huida el chofer cayó a un acantilado y falleció. Y ha habido otros incidentes violentos con cuestiones lamentables de agresiones físicas. Entonces necesitamos estar muy bien coordinados con seguridad pública para que estos operativos sean cada vez más frecuentes, cada vez mejor coordinados y que los usuarios del transporte salgan beneficiados, y también quienes sí tienen una concesión, quienes sí tienen un permiso legal, que hicieron el trámite, que cumplen con sus requisitos, que tienen seguro, que pagan los refrendos, que pagan los derechos a la Secretaría de Finanzas y que por lo tanto están en una normalidad jurídica, y obviamente el Estado tiene que garantizar que sean ellos los que presten de manera prioritaria y preferencial el servicio. De eso no tenemos ninguna duda. Lo que tenemos que revisar, Chuy, es la manera como podemos cambiar toda una forma de operación que tiene de toda la vida. Ningún gobierno ha entrado a normar esta situación. Ningún gobierno ha hecho un diagnóstico, porque lo más fácil ha sido coludirse con todo el sistema de corrupción. Pero yo tengo muy clara la instrucción del gobernador Arturo Núñez, que tenemos que llegar a poner orden, que tenemos que llegar a limpiar los procedimientos y por lo menos hacer un aporte para tratar de normar. Aquí no es únicamente de que los taxistas o los choferes se quejen de los piratas, porque eso lo vas a ver mucho. El ciudadano también. Todo el mundo participa en la corrupción. Que no está bien la unidad, lo más fácil es darle 50 pesos al operador de transporte o al agente de tránsito. Entonces la corrupción, como decía el dicho, somos todos, y todos tenemos que ir cambiando esta mentalidad, no únicamente los funcionarios. El ciudadano tiene que tener esa cultura de denuncia, Chuy, de ir a poner la denuncia a la Secretaría para que nosotros podamos tener elementos de actuar en contra de los malos funcionarios. La ciudadanía muchas veces se cansa de poner denuncias y no encontrar que se corra todo el proceso, y entonces viene la famosa impunidad, y entonces la gente se va desalentando porque dicen, pues no, ¿para qué voy a poner una denuncia si no van a hacer justicia? ¿Verdad? No, pero nosotros en esta ocasión vamos a poner toda la voluntad y el compromiso expresado por el gobernador de atender a la gente, obviamente en la medida de las posibilidades y las capacidades de la Secretaría, ¿no? Vinieron muchas veces aquí los taxistas a quejarse de que a la mano estaban vendiendo los permisos para taxis, y de eso vamos a platicar, si tú me permites, después de esta nueva pausa. En CFE